Bárbaro. Bueno, continuamos con el tema de la colocación de vía periférica. Tengamos en cuenta esto, ¿no? Las precauciones respecto al punto de punción. Se hará una inspección, se tiene que palpar la zona, ¿sí? A ver si hay hematomas, si hay algún tipo de induración, de algún tipo de lesión que pueda llegar a haber, ¿sí? Como quemaduras, zonas más como duras, ¿sí? Si han habido pinchazos previamente también en esta zona, ¿sí? Se trata de evitar las zonas que han sido previamente punzadas, ¿sí? De esta forma evitamos lesiones mayores o evitamos punciones muchas veces innecesarias o que pueden llegar a producir algún tipo de complicación, como una infección, por ejemplo, ¿sí? Eh, Venas que han tenido algún tipo de infiltración, alguna trombosis, o que han tenido alguna presencia de infección, no se tienen que utilizar directamente, ¿sí? Pueden producir mayores complicaciones. Siempre hay que tratar de que sea el punto de punción lo más distal posible al corazón, ¿sí? Diríamos que estaríamos arrancando de los miembros superiores, derecho e izquierdo, podría ser el dorso de la mano, y bueno, vamos bajando, ¿sí? Lo más distal posible. Continuamos con las precauciones. Eh, bien, las venas superiores de los miembros superiores tienen menos posibilidad de presentar una complicación como la tromboflebitis. En cambio, las venas de los miembros inferiores tienen mayor riesgo de presentar tromboflebitis. Por lo tanto, las venas a elección van a ser las de los miembros superiores. Acá dice esto, ¿no? Que se intentan evitar las flexuras, que son el pliegue del codo, por ejemplo, y las zonas de rozamiento. Solo se elegirán estas zonas si no queda otra alternativa mejor. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de los pacientes con una obesidad bastante importante? Bueno, yo les decía, bueno, de última se puede colocar en el pliegue. En una urgencia, en una emergencia también se puede colocar en el pliegue. No son las venas de elección como primer medida. Se trata de elegir otro tipo de venas, pero ante la imposibilidad de colocar las vías, la vía en otro lugar, se utilizan estos lugares que son muchas veces más accesibles, más fáciles de colocar. En una primera instancia, en una emergencia estaríamos hablando. Ya después de pasada la emergencia, después de pasada esta situación, podríamos llegar a recolocar la vía en otra zona que pueda presentar una vena, una vía de mejor calidad, ¿sí? Hay que saber la finalidad del acceso venoso y el tipo de sustancia que se va a administrar para seleccionar correctamente la vena adecuada y el material. A veces yo les decía, bueno, si es una vena muy pequeña, vamos a usar una Avocat con un calibre pequeño, ¿sí? Pero si con ese Avocat tenemos que pasar unidades de glóbulos rojos o tenemos que pasar líquidos en una cantidad muy rápida y mucha cantidad de líquido, muchas veces esa vía no va a servir con ese catéter venoso. Ahí sí tenemos que buscar un catéter un poco más grande. Siempre tenemos que evaluar para qué se va a utilizar eh, la vía, ¿sí? En base a eso también decidimos el tipo de calibre. Si es un paciente que va a ir a quirófano y necesita una vía colocada previamente, bueno, también necesitamos una vena de gran calibre. Informar al paciente, se le informará la técnica que se le va a efectuar. Todos los procedimientos que le vamos a hacer al paciente, siempre tenemos que explicarle lo que le vamos a realizar y por qué, y los cuidados que va a llevar, ¿sí? Bueno, se le tiene que avisar también que tiene esa parte donde le vamos a punzar, van a estar mayormente limitados los movimientos, va a tener que tratar de evitar movimientos bruscos, eh, que puedan llegar a producir un retiro accidental de del catéter intravenoso, ¿sí? Tengamos en cuenta y hay que tener especial cuidado a la hora de explicarle. En pediatría pasa mucho que son venas que a veces pinchamos, colocamos
y si pierde esa vena después es muy difícil volver a colocar otra, y con la consiguiente posibilidad de tener que pinchar un montón de veces al niño. Entonces, cuando son niños que ya hemos visto que nos ha costado colocar esa vía y que no tiene muchas más venas, le explicamos a los padres que tengan especial cuidado de que no se vuelva a producir un retiro, que no se produzca un retiro accidental del catéter, ¿sí? ¿Por qué? Porque después se nos va a dificultar, se nos va a complicar un poco y a veces incluso puede ser que no podamos llegar a colocar el acceso venoso, ¿sí? Bien. Eh, bueno, acá es otras cuestiones, ¿no? Es aconsejable realizar la técnica en el miembro superior no dominante. Es decir, que si el paciente mueve la derecha, es diestro, tendría que colocarlo en el brazo, en el miembro superior izquierdo, y viceversa. Eso es para no limitar la independencia del paciente, ¿sí? Ya tendría que requerir de otros cuidados de enfermería. Preparación. Vamos a ver ahora de a poco cuáles son los materiales que necesita, ¿sí? Tenemos indicación médica, primero tiene que haber una indicación médica, guantes de un solo uso, no estériles, catéter intravenoso con distintos calibres. Nosotros vamos con varios catéteres con distintos calibres y ahí elegimos cuál vamos a utilizar basándonos en nuestra experiencia y lo que observemos en cuanto al calibre de venas que tiene el paciente. Ahí está dos medidas que hay que medir. Una es el calibre y otra es el largo, ¿sí? de la vena también. En base a eso basamos la elección nuestra de qué tipo de catéter vamos a utilizar. El recorrido era la otra palabra. El calibre y el recorrido. Bien, el torniquete, podemos usar lazos hemostáticos. Muchas veces también podemos llegar a utilizar algún manopla de, de látex, que son los que llegamos a utilizar como guante de un solo uso no estéril. Algodón, torundas de algodón, o podemos utilizar gasas también, el antiséptico adecuado, gasas estériles, cinta hipoalérgica, descartador de cortopunzantes y equipo de perfusión, que ahí ya sería la vía, la B14, la de macrogotero, microgotero o la de la bomba de infusión, depende de lo que podamos llegar a utilizar. Esto de cinta hipoalérgica, o también podemos utilizar el Tegader, ¿sí? El que lo escribo, Tegader. Bien. El Tegader, muchas veces utilizamos Tegader en vez de cinta hipoalérgica. Esto va a depender también de la institución donde estemos trabajando. Si ya en las instituciones privadas mayormente se utiliza este elemento que es el Tegader. Una cinta hipoalérgica, bueno, ya quizás en una institución pública, todo depende, ¿no? Hay instituciones públicas que también utilizan Tegader. Eso era la preparación del material. Ahora la preparación del paciente. Siempre el paciente tiene que tener máxima intimidad, elegir la vena para realizar la punción, situar al paciente en la posición más adecuada, que podría ser de cúbito supino o sentado. Yo generalmente utilizo de cúbito supino, prefiero que el paciente esté más relajado, más tranquilo, ¿sí? Nosotros también podemos tomarnos más tiempo eh, para buscar la vía, dependiendo siempre de la emergencia, ¿no? O urgencia en la colocación. Acá un poco de la anatomía para, para guiarnos a la hora de colocarlo. Siempre tenemos que tener en cuenta la anatomía, ¿sí? Si es que no podemos visualizar las venas. Vena cefálica, vieron que es a razón de la línea del pulgar. En una posición anatómica sería la zona externa, ¿sí? Y esta zona que estoy marcando acá sería interna.
Las manos quedarían las palmas hacia adelante. Bien, acá tenemos vena cefálica, de este lado tenemos la vena basílica, está la arteria, fíjense en cómo la arteria humeral está por debajo de la vena cefálica. Después de este lado también tenemos la arteria cubital y la vena media del codo, esto es en el pliegue del codo, ¿sí? Arteria radial del lado del pulgar, arco palmar profundo. Muchas veces podemos llegar a colocar, sobre todo en pediatría, se visualizan muy bien estas venas, ¿sí? Se visualizan muy bien y son de fácil acceso. Generalmente son venas superficiales, pero no tienen tanto recorrido, es decir, que utilizamos abocats de un largo pequeño, vamos a decir. Por ejemplo, hoy utilizamos el tipo de abocat que utilizamos son número 24, son los amarillos. Esto también depende de la edad del paciente, ¿no? A veces hablo yo de niños muy pequeños, de un mes para arriba, 1 año, 2 años, 3 años, 4, hasta 5 años, vamos a decir. Ya después ya son niños mucho más grandes. Hay niños que tienen incluso 14 años. Hasta 14 años atendemos en pediatría y, y son grandes, son altos. Yo a veces los miro y son más altos que yo. Yo soy bajito igual, pero son pacientes altos realmente. Ya prácticamente es como un adulto. En cuanto a la realización del procedimiento, tenemos lavado de manos siempre, nos ponemos los guantes, dar al paciente la información, siempre hay que explicarle todo lo que se va a realizar, ¿no? Vamos a elegir la zona de punción, desinfectamos esta zona de manera circular, ¿sí? Introducimos el catéter, acá es lo que varía un poco cuando hablábamos de pacientes obesos. Introducimos el catéter en un ángulo de 15 a 30 grados, con el bisel hacia arriba hasta que aparezca sangre de la cámara. Esto de 15 grados puede llegar a ser en un paciente un poco más delgado, 30 grados un paciente ya con mayor masa corporal, ¿sí? Y después, bueno, una vez se entra en la vena, ponemos el catéter de forma paralela a la piel. Y ahí lo que hacemos, empezamos a retirar el mandril a la vez que progresamos el catéter. No sé si llegaron a ver este procedimiento alguna vez. Si bien no lo hicieron, lo llegaron a ver. Ahí Abril decía que sí, que ella lo había hecho, pero el resto, Sí, yo sí también. bárbaro. ¿Lo hizo y todo? Sí, Ah, bien. ¿Y qué resultado obtuvo? por ser mi primera vez me fue bien. Un Ah, nene de 3 años. bueno, bien, bien. En el hospital. Sí, Bárbaro. Bueno, una vez realizado el acceso con la mano no dominante, se retira el torniquete, quitar la guía metálica presionando con los dedos de la mano no dominante sobre el lugar donde ha quedado alejada la punta del catéter. Yo sé que lo estoy leyendo ahí, pero es difícil explicarlo así de esta forma. Sería bueno que vean quizás el movimiento. A ver si, un segundito. Ahí básicamente agarran con la mano, esta es mi mano dominante, punzo, eh, retiro el mandril, ¿no? El mandril con esta mano, lo voy retirando, lo voy sacando, pero a la vez que hago este movimiento, retirar el mandril, voy progresando el catéter. Es este movimiento así. Retiro esto, coloco el conector, la parte distal de la B14, y ahí le puedo fijar con el Tegader y ya está, listo, abro la llave de 3 vías. Así de simple. Me parece muy simple, sé que es simple viéndolo, quizás explicándolo de esta forma no lo llegan a entender muy bien, pero bueno, esa sería la idea. ¿Se entiende o más o menos? A ver, cuéntenme ustedes. sí, perfecto.
Pero, profe, por ejemplo, en el hospital donde no hay tegader, ellos hablan de un pantaloncito. ¿Cómo es eso? Sí, Para fijarle el catéter. bien. Es básicamente, bueno, yo les digo lo que yo hago en pediatría, que a veces no tenemos tegader, cortamos un pedacito de cinta así más o menos, ahí está el dibujo de lo que sería la cinta. Una vez coloco el mandril, coloco el Avocat, retiro el mandril y progreso el catéter, ahí le pongo la cinta arriba, entonces ahí ya lo fijo. Conecto y después le pongo lo del pantaloncito. Lo del pantaloncito es una cinta así, como si fuera abierta. O sea, está la cinta cerrada, la corto ahí por el medio y queda abierto así. Me pueden ver, ¿no? Sí, sí. Ese Sí, profe. pantaloncito es lo que paso por, este es el catéter colocado, por acá atrás paso el pantaloncito. No lo puedo mostrar bien así, es medio raro, pero bueno, quedaría así. Y lo pongo, uno lo paso por un lado, otro lo paso para el otro y queda enroscado así, agarrando el catéter. ¿Se entendió? Sí, sí. Arriba de eso le pongo más cinta después y lo termino de envolver. Igual Claro, es sí, para fijarlo. sí, sí, igual si quedan dudas de esto, voy a tratar de buscar algún video o armar yo un video, porque lo puedo hacer con cinta. Armo el videito pequeño en el celular y se los envío, así lo ven cómo queda, cómo se fija con el pantaloncito. Esa técnica del pantaloncito sirve también para la sonda nasogástrica, para fijar la sonda nasogástrica. Con la diferencia que, a ver si, esperen que pongo la cámara, ahí está. La sonda nasogástrica pongo esta parte cerrada acá sobre la nariz y esta parte de acá es la que abro para un lado y para otro. Coloco la sonda y con esos pantaloncitos que quedaron, envuelvo la sonda de un lado y envuelvo la sonda del otro. ¿Me llegaron a ver ahí? Sí, lo veo, pero yo no lo entiendo cómo lo hace. Está bien, no, no se preocupen, después armo un video de eso, que es súper fácil y lo puedo explicar bien con un videito chiquito. Y con la vía es lo mismo. A ver si, esperen que quiero ver si puedo habilitar estas otras herramientas que es para dibujar, anotar, ahí está. Un segundito. Ahí estoy dibujando, no sé si llegan a ver. ¿Lo llegan a ver? ¿El dibujo que estoy haciendo? Sí, profe. Bueno, esta es la cinta cortada, yo corto acá y acá esto queda libre. Entonces, hagan de cuenta que acá voy a dibujar el catéter. Bien, ahí está dibujado el catéter. Entonces la cinta queda de un costado y de otro, y después la cruzo, esta punta que está acá, la cruzo para este lado. Y esta que está acá, del otro lado, la cruzo para este lado. Y ahí quedaría fijado el catéter. Después le pongo más cinta acá arriba, por ejemplo. ¿Sí? Más cinta acá, bueno, ahí ya, más cinta ahí, y más cinta acá. Ahora sí, ¿se dan cuenta? O sea que el pantaloncito, o Es, sea, a la parte de abajo está el catéter en la vena. Y la sí, parte de arriba, digamos, donde va a estar la B del pantalón, va a estar la cámara. O sea, con el prolongador y todo eso. acá, Lo pego en la piel sí, paso por arriba una parte y paso por arriba la otra parte. sí, 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 así es. Okay. ¿Sí? ¿Ya se dan cuenta mejor? ¿Sí o no? Sí, profe. Bárbaro.
Después igual voy a tratar de hacer ese videito que les dije. Ahí. El de, a ver, esperen, ¿eh? El de la sonda nasogástrica. También, a ver si puedo dibujar. Esta es la... Pasa, no me deja dibujar bien como quiero yo. Un segundito. No soy muy buen dibujante, les aclaro. Pero bueno, vamos a intentar. Esta es la narina. Esta es la otra narina. Y hagan de cuenta que acá entra la sonda nasogástrica. ¿Sí? Entonces, tenemos la gasa pantalón. Esta es la gasa pantalón. En este caso es la cinta. Se pega en esta parte de la nariz, un poquito más arriba, ¿no? Y acá quedan este dibujo, esta parte de la cinta, que es como un pantaloncito. Y esto lo van enrollando en la sonda nasogástrica. Acá, por este lado, una vez terminan de enrollar este lado, enrollan este otro lado, los dos lados, quedando esto. ¿Sí? ¿Ahí se dan cuenta? Sí, Bárbaro. Con mucha imaginación, pero bueno, es más o menos eso. Ahí está. Bueno, a ver dónde nos habíamos quedado. Continuamos con la realización del procedimiento. Una vez realizado el acceso con la mano no dominante, se retira el torniquete, quitamos la guía metálica, presionando con los dedos de la mano no dominante sobre el lugar donde ha quedado alojada la punta del catéter. Retiramos el mandril, conectamos la tubuladura o el tapón de goma, fijamos el catéter, a ver, fijamos el catéter de la piel, con la piel, a la piel del paciente, lo cubrimos con un apósito estéril. Claro, porque en realidad la gasa, lo que habíamos hecho del pantalón, no es con cinta, sino que se pone una gasa. Es lo mismo, es una gasita. Un segundito. A ver. Una gasa, esto es una gasa, la cortamos, así, en forma de pantalón, ¿sí? A ver. Sería así. Muchas veces no es que la tenemos que cortar nosotros, sino que ya vienen de esterilización, ya vienen cortadas, ¿sí? Y esto se coloca por debajo del catéter. Y arriba se le pone otra gasa más para cubrir el catéter. Y después sí se le pone la cinta, como le había dicho. ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta nada? sí, profe, yo me doy cuenta, pero bueno, con el videíto que va a mandar va a serme un poquito mejor porque Sí, va a tener ya directamente la gasa y claro. todo, los instrumentos, ¿no? Sí, sí. Los Sí, elementos, ¿no? sí, después voy a armar ese videito y se los voy a pasar, ¿sí? Bueno, fijamos el catéter, que ya es lo que expliqué recién. Desechamos el material, nos retiramos los guantes, nos lavamos las manos y anotamos todo en la hoja de enfermería, ¿sí? Es importante anotar todo. Después, finalmente, los cuidados posteriores, valoramos el estado del paciente después de haber acabado el procedimiento, de haber acabado la técnica, y anotamos todo en la hoja de enfermería. Ese sería el procedimiento. Esto nos lleva a nosotros después también
a tener que saber el procedimiento del cálculo de goteo y todo eso. ¿Habíamos visto cálculo de goteo con ustedes o todavía no? De macrogotas y microgotas, sí, algo Sí, habíamos habíamos visto. visto, bárbaro. Tenemos que seguir practicando igual eso, porque yo no sé si a veces uno dice, no, sí, ya lo sabemos, ya lo vimos, pero bueno, si yo les pregunto ahora, ¿se acuerdan todo o más o menos de ese tema? Parece que más o menos. Mm, bueno, está bien. No, no pasa nada, lo vamos a repasar. Tenemos todo el año para ir repasando, ¿sí? Repasando y practicando mucho de esto. Así que bueno, gente, yo voy a dejar de grabar por hoy. Nos estaríamos despidiendo.